Gracias a Dios porque nos convenció que hoy era mejor el calor de nuestra familia en la iglesia que quedarnos en la casa arrunchados en este día de frío. Y lo bueno del frío es que aleja el sueño. Entonces cuando hay mucho calor como que uno ve caras como un poco trasnochadas. En época lluviosa uno recuerda cuando ocurren desastres naturales. Cuando hay desastres naturales, digamos que el más reciente, el más fuerte que vivimos fue en Corinto o en el de Mocoa. Lo primero que hacen los organismos de control es hacer un censo. Y es un censo para poder evaluar cuántos damnificados hay. Y esos damnificados solamente se pueden conocer si salen a buscar ayuda. Si ese damnificado se queda en su casa, va a ser muy difícil que los organismos de control lleguen hasta allá. Los damnificados salen a buscar ayuda y en ese censo, las personas que están haciendo el censo conocen la real condición de ese damnificado y qué clase de necesidad tiene. De esa manera establecen prioridades para saber qué es lo que más se necesita. Entonces uno escucha que de la Cruz Roja dicen, no manden agua, manden frazadas o manden alimentos no perecederos. Así es como se focalizan las ayudas. Y ese censo es necesario, porque si una persona que ha sufrido en esa calamidad no reconoce que es un damnificado, pues va a quedarse como damnificado y no va a encontrar ayuda. Cuando a nosotros se nos encomienda la prédica de un sermón, créanme que es una oportunidad bastante retadora para uno como persona, en el sentido de nosotros estamos aquí parados con el único propósito de proclamar el evangelio. Y cuando el hermano Víctor decía, no sabemos qué se nos va a hablar, yo diría, sí sabemos lo que se nos debe hablar. Se nos debe exaltar la persona de Cristo. El propósito de este púlpito es hablar acerca de Cristo. Si en el púlpito no se predica a Cristo, no se predica el evangelio, lo único que estaremos es contando historias, estaremos contando opiniones, experiencias, pero no estamos hablando acerca de la verdad y de esa necesidad. Entonces, hoy vamos a hacer ese censo. Vamos a hacer ese censo con lo que nos plantea la palabra de Dios y podamos darnos cuenta si nosotros estamos necesitados de esa preciosa ayuda que es el evangelio. La respuesta final debería ser que sí, pero muchas veces nosotros vivimos como esos damnificados que no quieren aceptar su condición y no ven la necesidad de que el evangelio sea predicado. Vamos a hacernos estas dos preguntas. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Y para quiénes vino Cristo al mundo? Y esas respuestas están en la Escritura, que es la única fuente a la cual nosotros debemos ir a contestar nuestras inquietudes. Vamos a orar. Padre, Señor de los cielos, te damos gracias por esta mañana, mi Dios. Permite, Señor de los cielos, que así como esta lluvia está regando, Señor, hoy la ciudad, sea tu palabra permeando nuestros corazones, sea tu palabra, Señor bendito, convenciéndonos de nuestra necesidad permanente de un Señor y de un Salvador. Dios, que tu evangelio, Señor bendito, sea como esa semilla, Señor, que al ser plantada en una tierra fértil, con el riego continuo y el cuidado permanente tuyo, Padre, de ese fruto de gran gozo. Te pedimos que en esta mañana halle, Señor bendito, cabida en nuestro corazón tu santa palabra y que sea nuestro corazón esa tierra fértil en la cual esa semilla germine y produzca fruto y sea fruto en abundancia. Gracias, amado Señor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor de los cielos, por a pesar de lo que somos, Señor, no habernos pagado conforme merecemos, sino que nos has dado una esperanza de vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios bendito. Amén. Leímos temprano en Marcos que el Señor Jesucristo decía, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos,
sino a pecadores. Y Romanos del apóstol Pablo nos decía, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y ve el pueblo de Israel en el desierto, cuando vieron por primera vez el maná, ellos no sabían con qué se estaban relacionando. Y precisamente por eso se llama maná, porque la palabra significa, ¿qué es esto? Ellos se decían unos a otros, maná, maná, ¿qué es esto? Veían una sustancia que pareciera una semilla, la frotaban, la manipulaban, y creería yo que se alegraron cuando Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da de comer. Y cuando lo probaron y empezaron a experimentar lo que el maná les significaba para ellos, el no tener hambre, el saciar el hambre de su familia, se dieron cuenta que era algo bendito para ellos. En los tiempos modernos, para muchos, el evangelio es como si fuera maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque el evangelio, hermanos, a pesar de ser tan sencillo, involucra unas verdades muy profundas. Me encontraba con este material que utilizan para los niños que se llama el libro sin palabras. Este material tiene en su primera página una manzana. Bueno, los más quisquillosos dirán que la Biblia no dice que es una manzana, pero es la manera de ejemplificar que era un fruto. Pudimos haber colocado un árbol para decir que el árbol del bien y del mal y que el fruto, pero ¿qué significa la manzana? ¿Qué significa para ustedes la manzana? El pecado, es la manera de explicarle a los niños el pecado. Tenemos aquí un ataúd. ¿Qué significa para ustedes el ataúd? El pecado implica muerte, muerte espiritual, muerte física. Una persona apartada de Dios está muerta. Pueda que físicamente esté viva, pero apartada de Dios está muerta espiritualmente. Hay aquí unas manos. ¿Qué significan para ustedes las manos? No podemos hacer nada por nosotros mismos porque son obras y las obras nos salvan. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Hay aquí un corazón. ¿Qué significa? El amor de Dios. Dios, dice aquí, muestra su amor para con nosotros, que aun siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios definió un Salvador que muriera en reemplazo nuestro. Hay una corona. Significa Cristo Jesús. No estimó ser igual a Dios para rebajarse a ser como hombre y venir a morir por nosotros. ¿En dónde? En una cruz. Y en esa cruz Jesucristo pagó por nuestros pecados, los que éramos nosotros incapaces de pagar la deuda que teníamos. Cristo murió a su tiempo por nosotros, aún siendo pecadores. En esa cruz se dio lo que se llama la gran transferencia. Transfirió nuestros pecados a Él y sus vestiduras blancas fueron transferidas a nosotros. Por eso cuando Dios nos mira, nos ve a Cristo, no nos ve a nosotros. Y finalmente, unas nubes que ejemplifican el cielo, donde está Jesucristo y donde ha prometido Él llevarnos a nosotros un día. Hermanos, ¿qué pasa si a este cuadernito le quitamos una de las hojas? ¿Seguiría siendo el evangelio? No, no, porque el evangelio necesita ser predicado, pero totalmente. ¿Y será que podemos empezar por la segunda página? No, porque todo nació de pecado. O sea, pretender predicar el evangelio sin hablar de cada uno de los elementos que los componen, hablar de la gracia sin hablar del pecado, es pretender modificar el evangelio. Cuando se predica un evangelio incompleto, se está predicando un maná, una pregunta. ¿Qué es esto? Pareciera como si fuera algo que no lo conocemos. Estamos llamados a conocer.
y después de degustarlo, saber lo que realmente significaba ese maná, alimento completo, nutritivo y necesario para no morir en el desierto. Cada vez que leemos nosotros acerca de cuando Dios le habla al pueblo, le dice, yo soy Jehová que te saqué de Egipto. Yo soy Jehová que te saqué de donde estabas en medio del pecado. Algunas personas consideran que el evangelio es hacer una lista de normas y de leyes que cumplir con las cuales te garantizan que tú vas a salvarte. Si así fuera, entonces no hubiese sido necesario un Salvador, porque cada uno podía haberse salvado por su propia cuenta. Pero la ley, que es mediante la cual el hombre se puede salvar por obras, es imposible de cumplir. Por eso vino Cristo, en un pacto de gracia, a mostrarnos cómo la salvación es para nosotros, los que somos incapaces de cumplir con esos preceptos. Nosotros, las iglesias reformadas, tenemos un gran pecado. Tenemos una gran necesidad. ¿Cuál es? Le hacemos tanto énfasis a las verdades robustas de la enseñanza que hay veces nos olvidamos de las más sencillas verdades del Evangelio. Y nos enfocamos tanto en exaltar el conocimiento humano que nos olvidamos del conocimiento de Dios. Y es algo que nosotros estamos llamados a pedirle a Dios para que nos ayude a ir a los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra, que eso no son otra cosa que el Evangelio. Jesucristo no fue enviado para salvar a los hombres en recompensa por lo que los hombres hayan hecho. Nadie podrá ganarse la salvación por mérito propio. Y por eso el apóstol Pablo nos está diciendo claramente que Cristo murió por los impíos. Pero como el corazón nuestro ante esa verdad todo el tiempo está dando coces, está resistiéndose a la verdad de la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque no hay peor enfermo que el que no quiere aceptar su enfermedad. Es necesario que nosotros continuamente prediquemos acerca de ello. Y predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Entonces vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de la obra de Cristo. Cristo vino al mundo como Señor y como Salvador. ¿Hay alguna duda de que sea Señor? ¿Dios mismo? ¿Hay alguna duda de que Él sea Señor? Él es Señor por méritos propios. ¿Y por qué es Salvador? ¿Por qué es Salvador Jesucristo? Porque había alguien a quien salvar. Porque ¿de qué sirve nosotros tener un salvavidas en una cancha de básquetbol? ¿Se va a ahogar alguien en esa cancha? ¿Dónde vemos los salvavidas? En las playas, en las piscinas. ¿Para qué necesitamos un salvador cuando hay alguien susceptible de condenarse? Precisamente porque significaba la necesidad de ser salvados. ¿Salvados de qué? ¿De qué venía a salvarnos Jesús? De la muerte, ¿no? De la muerte. Por cuanto la paga del pecado es la muerte. Entonces, hubo un pecado. Y precisamente significa la culpabilidad del hombre y la necesidad de ser salvado. Porque ese hombre, como veíamos aquí, por sus propios medios, con estas manitas, no se podía salvar a sí mismo. No hay nada que yo o usted pueda hacer para salvarse por sí mismo. Y si la misión de Jesucristo en este mundo no fue orientada a los pecadores, no tendría sentido que Él viniera, porque acabamos de leer que Él dice que Él no vino a sanar los enfermos. Él dice que Él no vino a sanar a los enfermos, perdón, a los sanos. Él vino fue por los enfermos. Entonces hubiera sido innecesario que Él viniera. ¿Qué hubiese justificado la encarnación de Dios si no hubiese sido la ruina de nosotros los hombres? Dice que Jesucristo no estimó ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. ¿Eso qué fue? ¿Un acto de qué? De humildad, pero también ¿qué? Se rebajó. ¿Hubiese sido necesario a menos que el problema hubiese sido tan complejo? Si yo veo a mi hijo en la piscina y yo sé que él sabe nadar, ¿yo por qué me voy a tirar a la piscina a sacarlo? ¿Será necesario que yo me dejo mi ropa para tirarme a la piscina? Pero si él no sabe nadar, seguramente no lo pienso dos veces y no me quito nada de lo que tengo puesto. A pesar de ser lo que somos, Cristo Jesús nos da esa esperanza. Y esa es una misión, la misión de Cristo. Dice el libro de Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es la gracia en la que se manifiesta la misericordia de Dios. Y cuando nosotros nos preguntan ¿qué es gracia? Contestamos automáticamente, un regalo inmerecido. Pero ese regalo, además de ser inmerecido, merecíamos el regalo, sino que merecíamos todo lo contrario. Quiere decir que el Señor, a pesar de que merecíamos la muerte, no solamente nos dejó vivir, sino que nos dio una nueva vida, nos dio mucho más de lo que nosotros podíamos esperar. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo, algo por lo cual nosotros no hemos pagado y no tendríamos con qué pagar además. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Romanos 5:21, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, si la salvación pudiese ganarse, entonces ya no sería por gracia, sería una deuda, sería algo a lo cual yo tendría derecho, algo a lo cual yo podría exigir. Y no tenemos cómo exigir, no tenemos nada que pedir. Entonces, cuando Dios tiene un acto de misericordia con nosotros, ¿qué significa eso? ¿Qué significa, hermanos, los que hemos estudiado los viernes, que Dios sea misericordioso? Que el Señor se apiada de nuestras miserias. O sea, Él es misericordioso porque se apiada de nuestras miserias. Misericordia implica en nuestra relación con Dios pecado. Entonces, si Dios es misericordioso, es porque Dios se apiada de lo que somos. Y así manifiesta su gracia. Y la gracia implica también nuestra necesidad. Entonces, ¿será que la gracia se puede otorgar a quienes no hayan pecado? No, porque no la necesitan. ¿Pero hay alguien que no haya pecado? No hay ni tan siquiera uno, dice la palabra de Dios. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, cuando hablamos de gracia, automáticamente debemos quitar la idea de mérito. Cuando hablamos de gracia, no hay mérito. Porque cuando yo hablo de gracia, pero además pretendo que se me reconozca algo, ya estoy desconociendo la gracia. La gracia y el mérito no son compatibles. Sí, yo sé que soy pecador, pero por lo menos reconozcan que te estás olvidando de la gracia. Estás pidiendo mérito propio. El Evangelio siempre vuelve su rostro hacia el pecado. El Evangelio está focalizado única y exclusivamente en el pecado. El Evangelio está focalizado única y exclusivamente en el pecado. Y el Evangelio constantemente nos hace invitaciones. Pero entonces me van a decir, pero usted solamente predica el pecado y el Evangelio es gracia, es amor. Sí, sí, pero no podemos olvidar que el Evangelio es como un faro que está alumbrando todo el tiempo, mostrándonos cuál es el camino que Dios ha puesto para nosotros. Y no podemos olvidar de dónde Dios nos ha traído.
Porque cuando nosotros perdemos ese criterio y ese concepto, es cuando empezamos a desviarnos del camino. 25:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Eso es lo que Dios nos está invitando, ese es nuestro llamado, pero eso no lo podemos hacer si no es por la fuerza y la fortaleza que nos da Dios a través de su Santo Espíritu. También implican que existe pecado. El Evangelio se ofrece como vida para los muertos. Entonces, ¿para quién es la vida que ofrece el Evangelio? Para los muertos. Se ofrece como vista para los ciegos. Se ofrece como libertad para los cautivos. Se ofrece como limpieza para los sucios. Se ofrece como perdón para los culpables. ¿Y será que cuando yo conozco el Evangelio, dejo de pertenecer a ese grupo de personas y ya paso a ser de los que no lo necesitan? No, no dejo de serlo. Sigo siendo necesitado de la vida que el Evangelio me da. Sigo necesitado de la limpieza que el Evangelio me da. Sigo siendo necesitado de la libertad que el Evangelio me da. Claro, con una condición distinta, de ser llamado hijo de Dios, de ser un pecador redimido y de ser coheredero de la gracia. Y eso me da una mayor ansia y fortaleza de seguir caminando ese camino, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él prosigue a la meta, que se mantiene en el camino con la esperanza del supremo llamamiento. Y esa es la que nos da a nosotros gozo y esperanza de ser unas nuevas personas. ¿Y cuáles son los mandamientos del Evangelio? ¿A qué nos manda el Evangelio? Lo leímos temprano, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Vamos al libro de Marcos para que veamos qué es lo que dice en el Evangelio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y les dice, Marcos 1, 14 y 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos mandatos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Arrepentirse de qué? ¿De qué? De pecado. ¿De cuál pecado? Todos. Pero ¿será que alguno puede decir es que mis pecados no son tan fuertes? ¿Será que si mis pecados son pequeños? El Señor Jesucristo en su misericordia dice arrepentidos. Y dice, y creed en el Evangelio. ¿Quién cree? ¿Quién puede creer? Naturalmente nosotros no podemos creer en el Evangelio. Por naturaleza no creemos. Dice la palabra de Dios que nos habíamos constituidos en enemigos de Dios. Solamente la obra misericordiosa de Dios en la vida de cada uno de nosotros, a través de Jesucristo y la presencia del Santo Espíritu en nosotros, nos puede convencer de la necesidad de creer. O sea que tanto el arrepentimiento como el creer, que es la fe, son don de Dios. ¿Dónde está el mérito nuestro ahí? No está, no hay un mérito en nosotros. Todos los méritos son de Dios. Creer no es un mandamiento. Porque si nosotros pudiéramos creer obedeciendo, entonces sería un método de salvación. El Señor nos convence de creer. Es un don de Él, es un regalo. En el Evangelio de Lucas hay un pasaje en el que habla que un hombre hizo una gran cena.
Y dice que ese hombre se da cuenta que no había ninguno de los invitados que él había mandado llamar. Y en esa gran cena, entonces él manda a sus siervos a que traigan a los hombres que van por los caminos, que van por los callejones. Y el evangelio es eso, una gran cena, una gran invitación. Pero a esa gran invitación no llegan aquellos que por su condición social, económica, o porque son buenos, o porque moralmente son de mayor estatus, pueden sentarse. El Señor llama a aquellos que están en la calle, en los callejones, en los muladares. Es una gran fiesta para ciegos, cojos, lisiados. El Evangelio incluso se define en otro pasaje como una gran fuente de agua abierta, dispuesta, abundante. ¿Y para qué es esa fuente? Para que todo aquel que esté sucio venga a ser lavado. Pero ¿quién se va a lavar sino aquel que ve su suciedad? Porque aquel que no ve su suciedad va a seguir andando sin ningún problema. El Evangelio nos hace todo el tiempo esa invitación. El Evangelio todo el tiempo está enfocándose en darle su mensaje a aquellos que lo necesitan. Y cuando estamos en ese lugar, como cuando dicen, los damnificados de la avalancha vayan a las canchas panamericanas, y si nosotros nos vamos para Unicentro, pues allá no vamos a obtener ninguna ayuda. Si estamos en las canchas panamericanas, estamos en la dirección correcta. Estamos en el lugar correcto. No estamos en el lugar equivocado. Sabernos de esos damnificados, sabernos de esos pecadores hacia los cuales el Evangelio enfoca todas sus bendiciones, es estar en el lugar correcto. Cuando pretendemos decir, no, yo que voy a ir a las canchas panamericanas, qué vergüenza, mire poco de gente necesitada, yo necesito, pero no tanto. Yo mejor después voy y pido. Lo que estás diciendo es, yo no soy necesitado. ¿A quién más podría mirar el Evangelio, sino a aquellos que necesitan de él? En el libro de Lucas, el Señor Jesucristo le habla a Simón, capítulo 7, versículos 41 al 42, y le hace una pregunta. Lucas 7, 41 al 42. Le dice a Simón, Simón, tengo algo que decirte. Cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos le amará más? ¿Cuál de estos le amará más? Y el Señor después le dice, al que más le perdona, más le ama. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Todos decimos amarle, ¿cierto? Pero ¿realmente le amamos en la proporción de la deuda que Él nos perdonó? ¿Realmente le amamos en esa proporción? ¿Somos conocedores de el monto de esa deuda? ¿O no? ¿Cuál de ellos le amará más? Y aún aquel que más le ha perdonado, el Señor le dice como en Isaías, he borrado como niebla tus rebeliones y como nube tus pecados. O sea, aún si nosotros ser conscientes de cuánto fue la deuda que el Señor nos perdonó, el Señor nos dice que nos ha perdonado todos. Eso debería llenarnos de mucha esperanza. Debería llenarnos de mucho gozo. Y ese debería ser el motor constante de nuestra vida para conocer a nuestro Dios cada vez más y más y más. Y en la medida que conocemos a Dios, conocemos la magnitud de su santidad, conocemos la magnitud de lo que somos nosotros y así mismo conocemos la magnitud del pecado. Y en la medida que conocemos más y más el pecado,
conocemos la deuda que Él nos perdonó y le vamos a amar más y más y más. Mira, hermanos, no existe, ni ha existido, ni existirá sobre la faz de la tierra un hombre al cual Dios mire y se complazca en él. A menos que en el corazón de ese hombre esté Jesucristo. Por sus propios méritos, no va a haber ningún hombre capaz que Jesucristo, que el Señor lo mire con placer, a menos que en su corazón reine la persona de Cristo Jesús. Cada uno se había descarriado, a una se habían corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno. Cuando la palabra de Dios dice ni siquiera uno, no busquemos estándares de moral, no busquemos estándares de comportamiento. Sí, pero es que es buen hijo, pero es que es buen estudiante, que es buen trabajador. Si Cristo Jesús no ha obrado en su corazón, no va a tener ningún mérito. Y entre nosotros más nos fijemos en eso, nos vamos a dar cuenta que por mérito propio nadie podrá ser salvo. En cada uno de nosotros, el día que el Señor obró en el corazón de ustedes y el mío, ¿qué encontró bueno? ¿Será que el Señor encontró algo de lo cual decir, esto está bueno, limpiemos y a partir de aquí construyamos? No. El Señor no encontró nada bueno de lo cual empezar. Lo único que hizo el Señor fue quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, hacer de nosotros nuevas criaturas. Y leímos en Romanos 5, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este pasaje es tan hermoso porque dice que aun cuando éramos pecadores, quiere decir que aun cuando nosotros estábamos inmersos en nuestra vida, ya Dios está trabajando en nuestra salvación. Ya Dios estaba obrando en el precioso regalo de nuestra salvación. La simple idea de nosotros merecer la muerte de Cristo es absurda y es hasta blasfema. Pretender que por algo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, tenemos el derecho a exigir, es absurdo. Hay un pasaje del libro de Ezequiel en el cual el Señor le habla al pueblo de Israel y lo compara con un bebé recién nacido. Y dice que el Señor pasó y miró al bebé que estaba indefenso, lanzado en el campo abierto, no estaba envuelto en pañales, no había sido lavado y que estaba sucio y revolcándose en su propia sangre. Pero dice la palabra de Dios que era tiempo de amor. Y sin embargo, también era un tiempo de impureza y de suciedad. Pero el Señor tomó ese bebé, lo lavó, lo limpió y lo vistió. Y de él formó su iglesia. Cada uno de ustedes y yo éramos ese bebé, tirado en el campo abierto, sucio, en medio de la sangre. Pero era tiempo de amor, el día que el Señor se fijó en cada uno de nosotros. Cuando nuestro corazón era duro, nuestro cuello era duro como un madero, cuando éramos obstinados, cuando no queríamos someternos, aún en ese tiempo, Dios ya estaba obrando para nuestro llamamiento. Él nos amó con afecto supremo. Y esa es la manifestación de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo. ¿Por quiénes? Por nosotros. ¿Qué más esperanza que eso? ¿Qué más aliento? Y uno dice, ¿pero por qué tanta gracia? Pues ¿por qué habría de ser sino que Dios en su bondad y en su misericordia se apiadó
de nosotros. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. El propósito sublime de Cristo para venir al mundo fue salvarnos. Ese fue su propósito sublime. Y hoy día está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Pretender no ser de ese grupo de damnificados es decir, no necesito esa ayuda. Yo por mí mismo puedo salir adelante. ¿Será que Él vino solamente a cargar pecados pequeños? ¿O será que Él solamente vino para salvarnos de esas pequeñas ofensas? No, la magnitud de la falta era tal que fue necesario que Cristo Jesús, como lo muestran ellos aquí, siendo el Hijo de Dios, con su corona, como lo muestran aquí en el material, siendo igual a Dios, era el único capaz de pagar ese precio. Si no fuera así, entonces cuando Cristo Jesús dice en la cruz, Lama Sabactani, era un berrinche, porque no estaba cumpliendo con ningún propósito sublime. Cuando le dice, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿qué estaba haciendo Cristo Jesús? ¿Quejándose por algo que no tenía sentido? Él mismo sufrió la ira del Padre, esa ira que estaba preparada para cada uno de nosotros. Y lo hizo por amor y en obediencia. Es tal la magnitud del pecado que era necesario que Cristo Jesús viniera al mundo. Si tú eres culpable, si tú eres pecador, esa fuente está abierta todo el tiempo para que vengas ante Él a decirle, Señor, necesito que me laves. Puede ser hoy mismo, pero mientras no haya esa conciencia, difícilmente lo vamos a hacer. ¿Y qué necesitamos para tener esa conciencia? Clamarle a Dios para que abra nuestros corazones. Clamarle a Dios, Señor, Señor, yo no creo lo que dice tu palabra. Señor, yo estoy en todo tiempo enfrentándome a ella. Padre, tus verdades para mí no son realidad. O yo leo lo que tú mandas, Padre de los cielos, pero yo hago lo contrario. Sí, es nuestra naturaleza. Pero también el Señor dice que aquel que pida se le dará. ¿Qué? Su Espíritu Santo, su guía. Su guía. El Señor dice, Proverbios, ¿cómo educar a los hijos? Clarísimo. Pero el papá dice, no, la psicología, no, que es muy fuerte, no, que es que mi hijo esto, que hay que tenerle paciencia. No, 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 no. Lo que le estamos dando es otro nombre al pecado. Pero claramente el Señor lo expresa en su palabra. Mientras nosotros no llamemos las cosas como son, no vamos a ir a esa fuente. En el libro de Lucas 4:18, Jesucristo dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. ¿Eso qué implica? Que el poder de Dios estaba sobre Jesucristo. Jesucristo estaba investido del poder del Padre. ¿Será que si la misión que Jesucristo venía a cumplir era una misión suave, necesitaba el poder de Dios? ¿Será que si no está lloviendo yo tengo que salir con sombrilla? No, ¿para qué si no está lloviendo? Era tan grave y tan urgente la misión de Cristo que necesitó todo el poder del Espíritu Santo. Sí, vino como hombre, pero el Espíritu de Jehová, dice la palabra de Dios, estaba sobre él, porque el Espíritu Santo vino a convencer a nuestro espíritu. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Porque solamente el Espíritu de Dios
tiene el poder para convencernos. Solamente el Espíritu de Dios tiene ese poder. Las obras que hizo Jesucristo. Jesucristo vive, ¿para qué? Para salvarnos. Jesucristo muere por nuestros pecados. Jesucristo resucita para justificarnos. Jesucristo hoy día está en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Por eso el libro de Hebreos dice en el capítulo 7, versículo 25, por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. No solamente los regalos de Cristo, sino las obras de Cristo son orientadas ¿a quién? Los pecadores, a los beneficiarios de ese precioso plan de salvación que diseñó el Padre desde antes de la fundación del mundo. Es en Jesucristo que somos escogidos. Y la gloria de ese amor con que nos escogió radica en el hecho que nosotros no merecíamos serlo. Cuando usted está escogiendo un grupo para hacer determinada actividad, usted busca a las personas dependiendo de la actividad que va a hacer. ¿Que vamos a hacer un trasteo? Entonces vamos a escoger a Cristian, vamos a escoger al hermano que es más fortachón, al hermano Alex, ¿cierto? Para ese grupo vamos a escoger a las personas adecuadas para lo que vamos a hacer. Que vamos a hacer una actividad lúdica. Entonces, Juan Carlos, que es como, ¿cierto? ¿Por qué? Lo que pasa es que el Señor escogió para salvación y el Señor no dijo este y este. No, al contrario, éramos los menos indicados. Y aún así, el Señor nos salvó. Porque si hubiese sido por escogencia, entonces, así como cuando vamos a hacer el trasteo, el hermano Alex dice, me escogieron a mí porque soy el más fuerte, ¿cierto? Me escogieron a mí porque soy el que mejor bailo. Entonces habría mérito. Pues en nosotros no hay ningún mérito para haber sido llamados. No existe. La elección de Dios no es de acuerdo a nuestras obras. Es una inmerecida elección entre pecadores. ¿Eso los desalienta? ¿Eso los acongoja? Seguramente quebranta nuestro orgullo y gracias a Dios por eso. Pero eso es lo que nos levanta con esperanza de la victoria de Cristo. Y eso es lo que nos da la esperanza en saber que si en alguna ocasión caemos, tenemos la esperanza de ir a Cristo y no en decir, Señor, no hice el devocional, Señor, no oré, Señor, qué culpable soy. Si de eso dependiera, ninguno de nosotros podría tener esperanza en una nueva vida. La esperanza nuestra está en Cristo Jesús. Veamos las doctrinas de la gracia. Llamamiento eficaz. ¿Quién sino Cristo es el que vivifica a los muertos? Eso es lo que se llama un llamamiento eficaz. Y en la Biblia tenemos un ejemplo cuando el Señor Jesucristo llama a Lázaro después de 3 días de muerto. Lázaro, ven. Y el muerto volvió a la vida. Dice la palabra de Dios que ya olía. Eso se llama llamamiento eficaz. ¿No es Cristo Jesús el autor de eso? La adopción. Rebeldes, enemigos, y aún así el Señor le dice, venga, lo adopte como mi hijo. ¿No les parece que ese mensaje del Evangelio nos muestra que no merecíamos ser hijos de Dios? La regeneración. El Señor dice que aún de estas piedras haré hijos de Abraham. Cuando el Señor nos permite vernos en el espejo de su palabra, decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué de lo que yo soy, a ti te ha placido formar lo que tú quieres? La santificación. Como el Señor de ese barro
le ha placido hacer vasijas para su uso. Esas son las doctrinas de la gracia, ¿no? La perseverancia de los santos. ¿Quién sería capaz de perseverar en una vida santa si no fuera por la fuerza que nos da el Santo Espíritu? Hermanos, estamos llamados a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para reconocer esa condición. Mire, yo sé que para muchos este mensaje puede saberle amargo, pero hay dos opciones cuando algo es amargo: o lo endulzas o cambias tu paladar. Yo creo que es mejor que cambiemos el paladar porque el mensaje va a seguir siendo el mismo. Está contenido en la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Nosotros somos incapaces, no estamos en capacidad de alterar esa doctrina. Dice la palabra de Dios que por un hombre el pecado entró al mundo, y eso es evidente, pero gracias a Cristo Jesús, que por él entró la salvación, y esa es nuestra esperanza. Lo mejor que nosotros podemos hacer es estar en el lugar hacia donde el Evangelio se dirige, y el Evangelio se dirige a aquellos que tienen conciencia de pecado. Ah, pero voy a estar al lado de los que lo perdieron todo. Sí, pero es que tú no tenías nada. Es que voy a estar al lado de la prostituta. Sí, pero es que tú eres mejor que ella. ¿O es que guardas algo de ti que te dice que tú eres mejor que los que están afuera? Eres diferente, gracias a Cristo Jesús, que te ha hecho un pecador redimido. El Evangelio nos llama constantemente. El Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y es que el mayor engaño del pecado es convencernos que no somos pecadores. Ese es el mayor engaño del pecado. Sí, yo sé que soy pecador. ¿Por qué te duele que te lo repitan? ¿Por qué te duele que te lo recuerden? Que eso no me da esperanza. Claro que te da esperanza, porque es que el Evangelio no es solamente la primera página. El Evangelio te habla de un Salvador y te ofrece las bendiciones de estar en Cristo Jesús. La justicia de la ley solo acepta la muerte como paga por el pecado. Solo acepta la muerte. No hay opción, no hay indulto. La misericordia nos salva. La misericordia nos salva. El Espíritu Santo revela en nuestros corazones lo que nosotros somos y nos embarga un sentimiento de gratitud. ¿Qué más podemos hacer nosotros con Dios sino agradecerle? Padre, íbamos camino como ovejas al matadero y a ti te plació, por amor a tu nombre, salvarnos. ¿Qué más esperanza que eso? Que no depende de mí que soy inconstante, que no depende de mí que soy incapaz, que no depende de mí porque no tengo las fuerzas. Depende todo de la obra de Dios, porque el Evangelio empieza, se desarrolla y termina en nuestro Señor. Y cuando nosotros tenemos esa gratitud, nuestra alma se llena de gozo, porque hemos sido perdonados y el Señor nos equipa para perdonar. Señor, dame gozo por lo que tú has hecho. Señor, dame perdón como el perdón que tú me das. Aquel que hace lo que es justo en busca de una recompensa está en el camino equivocado. Porque hace lo que es justo para evitar el sufrimiento o para ganar una exaltación. Nosotros hacemos lo justo porque estamos convencidos que es lo que Dios manda y porque es lo que a Dios le place. Estamos convencidos que no siempre vamos a ser capaces de hacerlo, pero estamos convencidos que podemos ir de nuevo a la cruz y pedirle a Dios que nos perdone y que nos fortalezca y que nos levante de nuevo, victoriosos en Cristo, porque Él es el único que tiene
el poder para hacerlo. No esperemos exaltaciones en este mundo. No esperemos recompensas en este mundo de los hombres. Va a haber un día en que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ese día vamos a tener la plenitud de Cristo Jesús. Hermanos, ojalá que nunca olvidemos de dónde nos ha traído el Señor, ni la mano que nos rescató, ni la inmerecida bondad que movió su mano, sino que por el contrario, esa es una voz de aliento permanente para que cada día le pidamos a Él más y más de su llenura. Y eso, hermanos, es el Evangelio que estamos llamados a predicar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esa muestra de amor maravillosa, Dios de los cielos, en que, como dice el apóstol Pablo, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, sin ningún mérito, sin ninguna virtud, Señor de los cielos, solamente aferrados a tu gracia y a tu misericordia. Por eso, Señor del Santo, podemos venir ante ti confiados, Padre de los cielos, en medio de nuestras miserias, de nuestras luchas, de nuestras dudas, y decirte, Padre de los cielos, sálvanos que perecemos, mi Dios, susténtanos, fortalécenos. Venimos a ti porque tú eres infalible, Señor, tú eres inefable, Padre Santo. Tú no fallas, Señor bendito, tú siempre estás dispuesto. Tú eres esa fuente de agua, Padre de los cielos, que no nos permitirá tener sed jamás. Tú, Señor bendito, nos limpias, Padre Santo, tú nos fortificas. Perdónanos, Señor de los cielos, porque a veces nuestro corazón nos engaña y nuestro corazón quiere ser exaltado y nuestro corazón quiere ser reconocido, pero el único digno de ser exaltado y ser reconocido eres tú. Nuestra condición requiere, Padre amado, de un Salvador y de un Señor. Un Señor está en los cielos y de un Salvador que entregó todo a cambio de nosotros y que hoy día intercede delante del Padre. Y nos ha dejado su Santo Espíritu para que cada día nos convenza más y más de vivir para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.